Que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nankova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón, embajadores del reino. Amados hermanos, para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿quién es el guía de la iglesia? ¿Quién es el guía de las iglesias? Esa pregunta, ese tema hecho pregunta, es para que ustedes comenten aquí. Pueden hacer un comentario, no sé cuál sea, más hagan un comentario. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta y activa la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amados hermanos, quiero saludar a todos ustedes ahí en sus casas, en el lugar donde se encuentran, en la cárcel, ahí en los hospitales. Amado, crea que Dios puede hacer lo imposible. Y hago una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Yo no sé por el momento en el cual está pasando hoy en día, mas yo tengo certeza plena de que Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Tú lo crees? Entonces, escribe aquí: yo lo creo. Amados hermanos, y nuestra lectura está en el libro de Hebreos, capítulo de número 13, versículo 17. Vamos a leerlo y vamos a entrar en el tema, que es muy maravilloso. Allá en Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, aquí mismo en Brasil. Que Dios derrame de su rica bendición en México. En estos días me enviaron un mensaje de Nueva York. Que Dios bendiga a todos esos países, todos esos estados, y que Dios derrame cada día de su rica bendición sobre cada uno de ustedes. ¿Vieron lo que aconteció en el principio del video? Es referente a esto lo que vamos a hablar, amados hermanos. Y quiero que se queden hasta el final del video para que juzguemos justamente, porque nosotros sí podemos juzgar justamente de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche, mira cómo dice Hebreos, capítulo de número 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amados hermanos, es muy importante notar aquí lo que el escritor está hablando. Primero, quiero que tomemos eso en cuenta, algo que es muy importante. Aquí el escritor, él no dice quién es. Segundo, está hablando con la nación hebrea, israelita. ¿Vamos bien? Y él dice que obedezcan a vuestros pastores. Hoy en día, muchas de las personas, cuando oyen este versículo, o cuando leen el versículo, ellos tratan de ser obedientes a la palabra de Dios. Muy bien. Pero es importante nosotros entender que yo debo obedecer a la palabra de Dios correctamente. ¿Cómo es correctamente? Voy y me explico. Si yo estoy en una iglesia, si estoy en una congregación, y la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, el escritor escribiéndole a los hebreos, y yo pego ese versículo para mí, yo tengo que obedecer a mi pastor. Si mi pastor está de acuerdo a la palabra de Dios, si mi pastor está caminando correctamente a la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Si mi pastor no está caminando conforme a la palabra de Dios, yo no estoy en la obligación de someterme a un hombre de esa índole. Yo no estoy obligado a someterme a alguien que esté caminando fuera de los parámetros de Dios. Ahora la pregunta es: ¿quién es que guía a la iglesia hoy? Ahora, si un pastor, que un pastor quiere decir guía. Ahora, si ese pastor que va a guiar a la grey de Dios en la tierra, si somos nosotros los que van a guiar a la iglesia hoy en día, primero, tenemos la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nosotros vamos a reconocer que esa palabra es espíritu, que esa palabra es vida. Y si esa palabra es espíritu y es vida, tenemos que reconocer que Cristo es pastor de pastores. Ahora, si Cristo era pastor o es pastor de pastores y pastor de la iglesia, ¿cómo que Cristo, sometiéndose al Espíritu Santo, escucha, Cristo se sometió al Espíritu Santo, siendo el príncipe de los pastores? Si Cristo se sometió al Espíritu Santo, ¿quién siendo pastor, si no se somete al Espíritu Santo, yo puedo someterme a tal persona? Eso está negativo. Hasta ahora vamos bien. Entonces yo tengo que reconocer a un pastor, a un líder que está al frente, cuando anda correctamente a la palabra. Entiéndase. Cristo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Cristo y lo guió hasta el desierto. Entonces vemos que el Espíritu Santo guía a Cristo y Cristo guía a los discípulos. Entonces todo pastor, todo líder, toda persona que está al frente de una iglesia, de una congregación, de una asamblea, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que yo hago: ¿quién es que está guiando hoy
a muchos líderes, esto no le gusta a muchas personas, amados hermanos. Esto no le gusta a muchas personas. ¿Quién es que está guiando hoy a los pastores? Si se le puede llamar pastor. Y lo digo con bastante autoridad esta palabra. Si se le puede llamar pastor. Porque alguien que está puesto de parte de Dios tiene que pastorear siendo guiado por el Espíritu Santo. Si esta persona no es guiado por el Espíritu Santo, esa persona no tiene vocación, no fue llamado y no debería estar al frente de personas, de vidas. ¿Entiendas? Entonces el escritor dice aquí así. Toma en cuenta esto. El escritor dice así: obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer es que si el pastor dice A, la iglesia, los creyentes, tienen que decir A. Ahora, ¿cómo la iglesia va a decir A al pastor si la iglesia no está adoctrinada bajo los parámetros bíblicos neotestamentarios? Amado, porque es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y quédate para que tú veas cómo nosotros siendo creyentes, obedecer a una persona que esté al frente y decir amén de lo que el pastor está hablando. Tenemos que tener una noción de conocimiento en nosotros. ¿Por qué? Mira conmigo Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo desde el 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí, el versículo 12 da la respuesta. Porque muchos hoy dicen: yo soy el pastor tal, yo soy el profeta tal, yo soy el evangelista tal, yo soy el apóstol tal. Y Dios no te puso para tal. Dios te puso o te dio un don para lo que dice en el versículo 12. Venga conmigo, por favor. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nótate aquí algo. Si yo como pastor, yo digo a los creyentes: mañana todo el mundo en ayuno, y todo el mundo va a decir amén, porque el pastor es el que está hablando. Para ahí. Esas personas que van a ayunar, que yo le estoy diciendo que van a ayunar, un ejemplo, que no es para hacer eso, amados hermanos. Esas personas que yo estoy diciendo que se van a abstener de alimentos, esas personas tienen familia, esas personas tienen vida privada, esas personas son padres en casa. Entonces yo debería juntarme con ellos para llegar a un acuerdo a lo que podemos hacer para volvernos más sensibles al Espíritu. No sé si me expliqué. Entonces aquí, amados hermanos, cuando la Biblia dice en Hebreo capítulo 13, versículo 17: obedeceos a vuestros pastores en todo y someteos, sujetaos, pasad por debajo de alguien, de que él esté encima, yo debajo. Tiene que ser alguien que esté haciendo el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios es enseñar a los creyentes, amados hermanos. Hoy en día, yo no sé si te quedaste hasta este minuto, es porque tú eres de Dios. Hoy en día, yo creo que el 99,9% de los creyentes, amados, no saben nada. Y no lo digo para vergüenza de ellos, lo digo porque los que están al frente no están enseñando la palabra de Dios. No están edificando a los santos para la obra del ministerio. Cristo pasó 3 años con sus discípulos. Y esos 3 años no era culto de la mañana, culto de mediodía. No, amado, era enseñándoles. Porque él un día se iba ahí y esos discípulos tenían que enseñar a otros. ¿Estás explicando? Entonces la mayoría de muchos pastores hoy en día, lo voy a hablar así, la mayoría de muchos pastores o líderes hoy en día no están enseñando la palabra. Porque cuando enseñan, las personas crean conciencia y no dicen amén a todo. ¿Estás entendiendo? Ahora, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien tiene un don de parte de Dios de pastorear, amado, lo primero que va a hacer un pastor es unificar la iglesia. Voy a hablar de nuevo. Si alguien tiene un llamado o una vocación, un don pastoral de cuidar de la grey de Dios, él va a buscar la unificación del cuerpo de Cristo. Porque para construir un edificio no se necesita de un solo bloque, se necesita muchos. Entonces, la iglesia no está dividida. No hay iglesia libre, no hay iglesia pentecostal, no hay iglesia Dios es amor, no hay iglesia luz del mundo, no hay iglesia asamblea de Dios. No, hay una iglesia que fue comprada a precio de sangre y la compró fue Cristo, no la compró hombre en la tierra. La gente tiene que saber esto, amados hermanos. No hay un hombre en la tierra que haya fundado iglesia, amados hermanos. Entonces, si alguien me dice a mí, donde yo me estoy congregando, que la iglesia o la congregación donde yo me congrego fue fundada en el año 1980, ese pastor está errado. Porque ese pastor sigue parámetros.
Ese líder sigue parámetros humanos, dogman humano, amado. Y eso he pasado de uno para el otro, del uno para el otro. ¿Cómo yo me someto a alguien así? Alguien que no es dirigido, que no es guiado por el Espíritu Santo. Yo no puedo someterme a alguien así. Entonces hay gente asustada dentro de la iglesia. Cuando hablo iglesia, hablo de congregaciones, de células, que hay grupitos en diferentes lugares y la mayoría de las personas tienen miedo de salir de ahí, porque un día el pastor le dijo que si sale de ahí le cae la maldición de las 7 plagas de Egipto. Eso no es así, amado. Entonces todos nosotros debemos entender que no existen 1000 iglesias, que no existe iglesia libre, iglesia pentecostal. Es una sola iglesia. Quien se encarga de dividir la iglesia es el hombre, pero no van a poder. No van a poder. El hombre es malo desde el principio. Es por eso que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, amado. El versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad. Vea que aquí la Biblia habla, el Espíritu Santo habla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es así que debe estar todo creyente. Todo hijo de Dios tiene que estar perfecto en el conocimiento del Hijo de Dios. Que cuando su pastor esté hablando, él diga así: mi pastor está errado, yo voy a esperar que termine y le voy a decir: pastor, si la Biblia no dice eso, ¿por qué tú dices eso? Si la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de diezmo, ¿cómo tú dices que yo me voy para el infierno por el diezmo? Porque yo no estoy diezmando, si yo estoy ofrendando lo que salió de mi corazón. ¿Cómo tú dices que yo no voy para el cielo si yo no me bautizo? Si Cristo es suficiente. ¿Está entendiendo? Entonces la Biblia, cuando dice en Hebreo capítulo 13 versículo 17: obedeceo a vuestros pastores en todo, tú tienes que saber cómo tú vales esa palabra. Amado, ¿tú sabes por qué te digo eso? Te lo voy a confesar. Porque donde yo me congregaba, habían 30 obreros, 25, 20 personas, y a todos los mandaban a leer el mismo versículo. El mismo versículo: obedeceo, 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 obedeceo. Pero nunca nos dijeron: si el pastor está mal, si el pastor no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no le obedezcan. Nunca nos dijeron eso. Nos decían: obedeceo. Y estaban mal y tenían que obedecerle. No podía. Negativo. Tú no puedes. Si tu pastor está mal, no puede estar al frente. Yo no puedo someterme. Tú no puedes someterte a alguien que está mal. Cuando hablo de mal, amado, cuando hablo de mal, porque muchas personas dicen: no te metas con el ungido de Jehová. Amado, ten adulterio, ten fornicación, está mal, tú no te puedes someter. Someter está de acuerdo a lo que él está haciendo. No, Dios, la justicia de Dios va a venir, sí, él está sembrando. Él va a cobrar, él va a cosechar de lo que está sembrando, sí, excelente. Sí, claro, pero yo no estoy en el deber de someterme a una persona de esa, negativo. No haga eso nunca más, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura. 14. Si usted está leyendo conmigo, hermano, se va a dar cuenta que usted necesita crecer, que todos necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? Si ya estamos grandes. Tiene que crecer en el conocimiento. Tiene que crecer en el conocimiento de la verdad. Mira, para que ya no seamos, mira como Pablo, escribiéndole a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, Pablo también entra para que no seamos, porque no era para ellos solamente, era también para el apóstol Pablo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Entonces yo tengo que crecer. Todo líder, todo pastor, todo profeta, todo evangelista que se hacha, que son apóstoles, tienen que cumplir ese rol. Si no cumplen ese rol, Dios no te llamó. ¿Estás entendiendo? Yo soy el papa tal. Dios no te llamó a ser ningún papa, que tú no tienes hijos. Dios no te llamó a ser apóstol, ni pastor, ni evangelista, ni profeta, si tú no cumples estos requisitos. Si tú no enseñas a las personas que están al frente, a las personas que están bajo tu responsabilidad, si tú no lo enseñas, tú no tienes llamado de parte de Dios. Yo quiero que la gente que vean este video, amado, reenvíen este video para otras personas, porque la iglesia necesitamos crecer. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces el que va a estar al frente de una iglesia necesita ser guiado por el Espíritu. ¿Para qué? Para que las personas puedan crecer. Para que las personas no sean engañadas de tantos lobos. Porque, pastor, hoy hay muchos pastores alemán. Son caes, son perros, son lobos. Hay muchos lobos que llegaron. Dios me dijo
que aquí la iglesia tiene que darme tantos dólares. Amado, si usted llegó hasta este minuto y está escuchando esta palabra, yo quiero su comentario aquí. Vamos, pacte con Dios, traigan. Usted tiene sus hijos en las drogas, en el alcohol. Traigan dinero para que Dios haga un pacto con Dios y Dios lo levante de ahí, amado. Eso no es un pastor, amados hermanos. Dios no necesita el dinero de nadie. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita salvarte. El propósito de Dios en la tierra a través de Cristo es salvar a la humanidad, amados hermanos. Hermano Hernán, ¿será que yo no puedo dar? Claro. Nosotros podemos bendecir. Yo puedo bendecir a alguien de parte de Dios, claro. Pero yo no estoy en la obligación de hacerlo como mucha gente están haciendo hoy, amado. Que para que Dios liberte a mi familia del pecado, de la droga, de la prostitución, yo tengo que pactar con Dios con real. Ese Dios yo no lo conozco. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, la mayoría de la gente que están al frente hoy en día no están enseñando la palabra correctamente. ¿Para qué? Siempre tener niños dentro de las congregaciones. Siempre tener niños dentro de las congregaciones, porque el niño tú le dices va y va. Cala o cállase y él se calla. Siéntese y él se sienta. Puede hablar, puede hablar. Levanta las manos arriba y la levanta. Diga amén y él va a decir amén, porque es un niño. Si la persona crece, a la persona le van a decir, levanta la mano y di amén. ¿Y cómo yo voy a decir amén a algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a llegar a la congregación y el pastor va a agarrar un chaparro, un látigo y va a dar en mis costas porque Dios le reveló que tenía que... Y yo digo, para ahí, para ahí, mi amado. Aquí el primero que necesita ser aporreado eres tú. ¿Estás entendiendo? Y esto no es altivez ni arrogancia. Esto es que nosotros debemos de crecer. Porque en cuanto nosotros no crecemos en el conocimiento de la verdad, nosotros siempre vamos a ser engañados. ¿Sabes? Esto me ha traído a mí muchos problemas dentro de la congregación donde yo me congregaba, donde yo predico. ¿Entendió? Quien me convida a predicar para su iglesia o para su congregación tiene que saber que yo tengo que predicar la verdad. ¿Está entendiendo? Y si él ama la verdad, él me va a llamar y no va a tener miedo de lo que yo voy a hablar. Toda la iglesia de Cristo está llamada a crecer. ¿Y cómo nosotros crecemos? Siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Si está ahí, quiero tu comentario aquí. Escuché el mensaje completo, hermano Hernán. Lo escuché, analízalo y quiero saber de eso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora la pregunta es que yo hago, amados hermanos, ustedes pueden comentar. Si las personas que están hoy en día liderizando iglesia, hoy en día, están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? En estos días un pastor se puso bravo conmigo. Porque me dijo así, ¿tú estás de acuerdo en los diezmos? Yo dije, no, claro que no. Yo no tuve miedo en decirle eso. Ahora, él me dice, y si nosotros salimos a predicar y Dios te bendice con 10,000 real aquí en Brasil, aquí en Brasil es real, ¿tú no sacarías el diezmo? Yo digo, no, podía sacar un poco más del diezmo. Si el diezmo de 10,000 son 1,000, yo voy a dar 1,500, solo para no estar sometido en el diezmo. Porque no me puedo someter más a la ley de Moisés. Después estaré hablando de eso, tengo muchos temas de eso. Él se molestó y me dice, ¿cómo que si tú no das 1,000 va a dar 1,500? Claro, lo que pasa es que no doy 1,000 porque no me quiero someter a lo que la doctrina que está dando la iglesia. ¿Cuál es la doctrina que está dando la iglesia? Que todo el mundo tiene que dar diezmo, porque si no da el diezmo está robando a Dios. Amado, eso está errado. La Biblia dice, da como propusiste en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el que da con alegría. Dios no está viendo la intención. Él no está viendo cómo tú das, sino la intención del corazón. Y la mayoría de las personas dan para ser vistos por sus pastores. Para que el pastor diga así, puede predicar en el púlpito. Para que el pastor pueda honrarlos. Amado, y nosotros no necesitamos gloria de hombre, ni honra de hombre. Nuestra gloria viene de Dios. Escucha esto, Pablo dijo así a Timoteo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo estaba hablando con Timoteo y dijo así: preséntate a los hombres. No, preséntate a Dios como obrero aprobado. Amado, y así es que Dios te quiere ver a ti. Hermana, así es que Dios te quiere ver, como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queremos saber de ustedes hasta dónde están llegando estos mensajes. Nunca se olvide que Shalom es paz. Chao.